Para poder entender el contexto político e ideológico que enmarcó la Guerra de Vietnam, tenemos que contextualizar. Vietnam es un país ubicado en Indochina, que en el pasado era una colonia francesa establecida principalmente para apoyar a los misioneros católicos. Indochina era controlada por Francia hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia fue invadida por la Alemania nazi y Vietnam fue invadido por Japón. Después de la derrota de los japoneses en 1945, Vietnam se declara una república democrática, con Hanoi como su capital. Esto solo extendió la guerra con Francia, comenzando la Primera Guerra Indochina. Durante este periodo de tiempo, estaba comenzando la Guerra Fría, y Estados Unidos estaba apoyando los regímenes anticomunistas, mientras que la Unión Soviética y la República de las Personas en China estaban apoyando regímenes comunistas. China y la Unión Soviética apoyaron a la República Democrática de Vietnam, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron a los franceses que estaban al sur de Vietnam. Y es aquí cuando se establece el Estado de Vietnam al sur, con un régimen anticomunista con el apoyo de Estados Unidos. En 1954, durante la Guerra de Indochina, transcurrió la Conferencia de Ginebra. Francia pretendía seguir controlando Vietnam, mientras que la República Democrática de Vietnam solo tenía deseos de independencia y soberanía. Esto resultó en la división de Vietnam. Al norte se ubicaba la República Democrática de Vietnam y al sur el Estado de Vietnam. Camboya y Laos se independizaron, poniendo fin a la Indochina francesa. Tenemos hasta ahora un Vietnam dividido en comunistas y capitalistas. Un año después se llevaría a cabo un referéndum donde los vietnamitas decidirían su reunificación o separación definitiva. Sorpresivamente, los dirigentes del sur decidieron dar un golpe de Estado y por lo tanto no llevar a cabo el referéndum, porque esto significaría la reunificación de Vietnam. Entonces, Vietnam comunista comenzó a infiltrar soldados en Vietnam capitalista en apoyo al Vietcong o Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNL. Estados Unidos en este punto pensaba que si Vietnam se unificaba bajo un régimen comunista, arrastraría a otros países cercanos hacia su misma ideología. A esto se le conoce como la teoría del dominó. Entonces, Estados Unidos, basado en la doctrina Truman, cuyo propósito es dar apoyo a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas, quería contener la expansión del comunismo. Estados Unidos asumió el apoyo financiero y militar para el Estado de Vietnam del Sur. Después de un frente común de Vietnam del Sur bajo la dirección de Vietnam del Norte, inicia una guerra de guerrillas en el sur. Vietnam del Norte había entrado en Laos a principios de los 50, apoyando a los insurgentes, estableciendo un camino para reforzar el FNL. Su intervención aumentó en la década de los 60. La participación de Estados Unidos aumentó bajo el presidente J.F. Kennedy, que mediante el draft aumentó de poco menos de 1,000 soldados a 16,000 en 1963. Pero los de Vietnam del Norte no se quedaron atrás, ya que para el mismo año habían enviado a 40,000 soldados a luchar en Vietnam del Sur. Vietnam del Norte fue fuertemente respaldado por la República Popular de China, que suministraba tanto armas como militares. Con la entrada de Estados Unidos se recuperó parte de lo perdido, pero Vietnam del Norte inició una operación militar llamada la Ofensiva del Tet. Tras los sucesos de esta ofensiva, las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse poco a poco. En 1973 se firmaron los Acuerdos de la Paz de París, tras los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam, hasta su propia derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de julio de 1976, como la República Socialista de Vietnam. La cobertura realizada por los medios de comunicación fue permanente, estando considerado como el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los dos bandos. Sin embargo, se discute si dicha cobertura constituyó la causa principal de la creciente oposición por parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense. Esta oposición y el hecho de ser la única derrota militar de los Estados Unidos en el siglo XX creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta, el llamado Síndrome de Vietnam.
El síndrome dio paso a un movimiento pacifista y se prolongó hasta los años 1980, durante el mandato de Ronald Reagan, hasta la Guerra del Golfo de 1992. La Guerra de Vietnam se convirtió en un icono, perdurado en la actualidad, de los grupos sociales y partidos de izquierda en gran parte del mundo. El gobierno de Vietnam aclama hasta el día de hoy ser socialista, pero contiene bastante corrupción capitalista del neoliberalismo.